parece, vamos a iniciar con la clase. Hoy nos tocan dos lecturas que tienen que ver con el video, ¿no? Tienen que ver con el video y el video de enseñanza y formación y luego la información de los multimedios, el hipertexto en la enseñanza y parte de de estos temas vienen las lecturas que previamente hicieron. Entonces, si les parece, comenzamos con sus participaciones y posteriormente a ver si podemos hacer una explicación bueno, de la edición de un video, que sería más interesante que lo hiciéramos de manera práctica, pero bueno, supongo que ya habrá espacio en otros momentos. Bien, ¿alguien quiere comenzar con la participación de estas dos lecturas? La primera lectura es Los medios de enseñanza o materiales didácticos, conceptualización y tipos. Y una segunda lectura que dejamos. ¿Alguien quiere comenzar? ¿No? ¿Nadie? Adelante, compañera Cristal. Pues vimos que los medios de enseñanza pues son recursos materiales que estos ayudan a facilitar la comunicación entre los profesores y los alumnos. Ok. Algunas de sus funciones pues son aumentar la efectividad de la transmisión de conocimientos, también sirven como punto de partida para el análisis y la comprensión de la esencia de fenómenos complejos, tienen una función motivadora, una función estructurada, una función informativa, función innovadora, que es para pues reforzar los modelos tradicionales. También vimos pues que la informática en la enseñanza es la utilización de lo que es la computadora como herramienta mediadora para los aprendizajes. Ujú. Los multimedios en la enseñanza pues son los materiales didácticos multimedia y pues están destinados a la difusión pues de varios medios de comunicación combinados. Ujú. También veíamos sobre los hipertextos y estos pueden fomentar la autonomía de los alumnos, Ujú. permitiéndoles aprender a su manera y a su ritmo. Ok, ok, muchas gracias. En este sentido, bueno, la independencia del profesor en cierto sentido, porque, bueno, podríamos utilizar estos medios de enseñanza-aprendizaje virtuales o tecnológicos que nos ayudan precisamente de igual manera a alcanzar conocimientos, ¿no? Pero de forma más autónoma. Muchas gracias, compañera Cristal. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre la clase o sobre las lecturas? ¿No? Bueno. em, adelante, compañera Alison. Gracias, profe. Bueno, pues en cuanto al primer tema, nos hablaba más como de qué era un medio y lo relevante que era para la educación. Porque en una parte mencionaba que aunque la sociedad estaba totalmente acostumbrada a los medios, por ejemplo, visuales, o Ujú. ya a la radio, a todos esos medios de comunicación, para la educación no se usaba. Claro. O dentro de la escuela no se tiene bien un plan para hacerlos, para integrarlos y tampoco para hacerlos eficientes. A veces se integran, pero esperando que hagan por sí solos una parte Ok. de la educación tal cual. Y de ahí, pues, ya nos da como que cierta información que ya teníamos antes, la habíamos visto antes, Ok. porque nos da los tipos de medios, son manipulativos, impresos, Ujú. visuales, digitales. Y eso pues ya lo habíamos visto, Ok. tipos de libros, folletos. Y ya nada más los enfoques que tenían que ver, o que debían integrar en la educación audiovisual, que era de enseñanza del lenguaje audiovisual, centrado en la tecnología dimensional y el socioideológico de análisis de contenidos y mensajes de medios. Igual nos mostraba algo muy importante, que era que teníamos que aprender a ser críticos ante lo que veíamos, Ok, muy porque bien. ahí también mencionaba que a veces adoptamos las opiniones que se nos muestran en los medios de comunicación. Ahora ya son más, porque creo que aquí no toma tanto ya en cuenta las redes sociales, creo que todavía no estaban. Ajá.
o no tenían tanta influencia. Pero sí ya se presenta más que las opiniones que vemos en redes, nuestro pensamiento. Ujú. Entonces decía la importancia de enseñar en las escuelas a diferir de esa información y a tener un pensar crítico. Eso, ok. Y pues ya es todo, profe. Ok, muchas gracias, Alison. Sí, esto que comentas es muy importante. Es cierto, como ya lo hemos comentado en otros momentos, el libro es un libro ya viejito y todo lo que nos dice es lo que ya estamos viviendo. En ese sentido, como bien lo dice su compañera, la influencia de las redes sociales en ese entonces, cuando se escribió el libro, apenas se veía o se preveía, ¿no? Por eso es que decía que deberíamos de tener un pensamiento crítico, es decir, no creer todo lo que los medios nos dan. Que si nos damos cuenta, esta influencia de los medios en nuestro pensamiento ha sido desde hace muchos años, aún antes de que hubiera un boom de las tecnologías. Por ejemplo, en la radio, ¿no? Los noticieros o los espacios de información. Adelante, Alison. Perdón. Pues ahorita que comentaba eso, Ujú. recordé, bueno, a mí me gusta ver algunos comediantes y uno de ellos, comentó alguna vez eso, como cuando fue la matanza de Tlatelolco, la televisión, más Televisa, Ujú. para encubrir que de dónde Claro. había llegado el ataque. Ujú. Creo que hasta puso ahí un clip de cómo dijo que el presidente en ese momento, no recuerdo su nombre, era un amigo de los jóvenes, que era imposible que los hubiera matado, cuando fue obvio que en ese momento, pues, Claro, fue el ejército mexicano. claro. Entonces, pues, fue lo que se me vino a la mente con lo que dijo. Sí, sí, de hecho tu comentario viene bien a cuenta y el presidente le decían la changa, en ese entonces era Díaz Ordaz, no, ay, a ver, déjenme, me acuerdo, creo que, no, sí, Díaz Ordaz, tendría que ser Díaz Ordaz, déjenme, estoy seguro. Sí, profe, Sí, sí era él. sí, sí, Ahorita ya lo Gustavo busqué Díaz también. Ordaz. Gracias. Sí, era Gustavo Díaz Ordaz. Y que se supone que al frente, ante los medios, ante este control que se tiene, por ejemplo, en este caso tú lo pones bien a cuenta de la televisión, sobre todo Televisa, y en ese entonces no sé si ya existía TV Azteca, eh, cómo es que encubren la matanza, ¿no? De Tlatelolco. Claro que estamos hablando de los 70s, es decir, de los 68, ¿no? Los jóvenes en ese entonces empiezan a tener un cambio radical porque se empiezan a meter en las universidades ciertos pensamientos marxistas, ciertos pensamientos humanistas, y empiezan a hacer debates y empiezan a crear nueva información, nuevos conocimientos y bueno, en ese sentido, no sabemos por qué se hace la matanza de Tlatelolco, ¿no? La matanza de 68. Es decir, no tenemos información bien a bien o no nos han contado bien a bien qué es lo que pasó, ¿no? Y en ese sentido, los medios de información, por ejemplo, también los libros de historia, que es un medio de información y que ese medio de información, por lo general en el caso de la historia la cuentan los vencedores, ¿no es cierto? No la cuentan los vencidos. ¿Qué te cuentan la historia? Pues te cuentan lo que pasó, pero desde el punto de vista de los vencedores, no desde el punto de vista de los que perdieron todo, porque en primera no tenían la manera de compartir la historia. Y en ese sentido, ya hemos sido manipulados o hemos visto esa manipulación que se da en estos medios de comunicación, en esta socialización de la comunicación, ¿no? Ya les decía, por la radio, por ejemplo, cómo es que nos llenan de ideas desde la radio aún sigue en este tiempo, ¿no? Hay muchos personajes que están en la radio
que solamente dicen puras mentiras en contra del gobierno en turno o en contra de este gobierno, en contra del presidente, o en contra de quien les pague más para que hablen más mal del otro o de la otra persona, ¿no? O en la misma televisión, ¿no? En la misma televisión hay personas que intentan manipular nuestra forma de pensamiento, nuestra forma de ver la vida, ¿no? Echándole la culpa a todo mundo y haciéndonos odiar a tales o cuales personas, ¿no? Y en ese sentido sí que hay una manipulación. Por eso es que es importante, regresando a lo que decía su compañera Allison, es importante que nosotros y nosotras en este proceso de apertura de la información, de este siglo de la información, podamos tener precisamente un pensamiento crítico, una mente crítica, ¿no? Donde, bueno, si es cierto que necesitamos obtener información, pero que debemos de validar esa información, ¿sale? Debemos de validar esa información. Buenos días, Mari, bienvenida. En ese sentido, siempre es importante tener este pensamiento crítico. Es decir, la tecnología dentro del mundo es muy importante porque nos permite acortar distancias, como por ejemplo en este momento que nos permite estar conversando, nos permite encontrar información mucho más fácilmente, pero también necesitamos, digamos, entender que puede ser buena la tecnología o puede ser mala la tecnología, ¿no? Por ejemplo, ahora díganme quién de nosotras no tenemos un Face. Todas tenemos un Facebook, ¿no? ¿Quién de nosotras no tiene cuentas en Instagram o en tantas redes sociales que existen? Y, bueno, por ahí no recuerdo quién nos comentaba, creo que fue en este salón, que puede ser hackeado y al último mandan cosas que nosotros ni siquiera estamos mandando, ¿no? O se puede ocupar de mala manera, por ejemplo, estos tratantes de blancas, desde ahí, desde estos perfiles, pueden seducir a las señoritas o a los varones y, bueno, hacer la trata, pues. Y en ese sentido hay cosas buenas y cosas malas para la tecnología. Sin embargo, en este aspecto estamos revisando cómo es que en este sentido de la tecnología necesitamos incluirla dentro de la educación, pero que no sea vacía, sino, es más, decir que no sea en este sentido de la investigación, por ejemplo. Cuando se les pide una investigación, al menos en el caso de los bachilleratos, no sé si ustedes lo hicieron en algún momento o lo sigan haciendo, yo creo que eso ya no, porque van más allá sobre el conocimiento, pero seguramente la mayoría de nosotros cuando nos pidieron una investigación, lo que hacíamos íbamos a Google, ¿no? O a Google y copiábamos lo primero que salía, lo pegábamos, lo arreglábamos bien, le cambiábamos letra y lo entregábamos, ¿no? Y no sabíamos nada del tema porque únicamente lo copiamos y lo pegamos. Y en ese sentido, sí se ocupa para lo educativo, pero no en la forma correcta, ¿no? Por eso es importante que tengamos precisamente ese sentido de criticidad. Aquí en la lectura dice, es que los medios no solo son depositarios de información, sino también deberían de ser estructuradores del proceso y de la actividad del aprendizaje. Es decir, este medio que yo ocupo, este robot que yo ocupo para buscar algún tema, de ejemplo Google, copio el tema específicamente, lo pego, pero además lo leo, porque no es un medio en sí, sino también debería de ser un proceso estructurado para obtener información. Por ejemplo,
Cuando ustedes quieren realizar un guisado o quieren realizar alguna comida o quieren hacer una investigación o cualquier cosa, quieren saber del método científico, cualquier cosa, ¿no? No solamente copian y pegan, sino lo que hacen es precisamente revisar la información y ponerla en práctica para ver si es cierto, si es verdad que funciona, ¿no? Por ejemplo, digamos que alguna de ustedes quiere armarse su propio equipo de cómputo, ¿no? Y ya se enteró que los equipos de cómputo solamente se ensamblan, es decir, que se interconectan, todo se interconecta en una base o en una tarjeta madre y que se le pone un procesador y que se le pone, es decir, todos los instrumentos. Bueno, ya van a la información teórica, es decir, ven videos, ven tutoriales, ven manuales, y entonces se dan cuenta que no se pueden ensamblar en cualquier tarjeta madre, sino que hay una tarjeta madre específicamente para un procesador, es decir, que el socket del procesador debe de ser compatible, que las memorias deben de ser compatibles, es decir, todo ese proceso ya lo tienen y empiezan a comprar sus equipos, ¿no? Empiezan a comprar sus equipos y entonces el proceso, cuando ya interiorizan ese conocimiento, es precisamente cuando ya empezamos a hacer el ensamble de los equipos, ¿no? Cuando ya empezamos a hacer el ensamble de los equipos. Y eso pasa en todos los aspectos, ¿no? Por ejemplo, en la cocina, si queremos cocinar un platillo que vimos en algún momento y ya conocimos su nombre, lo mismo hacemos, compramos todas las cosas y después vamos siguiendo esos pasos, y ahí es donde interiorizamos. Y en ese sentido, no solamente es información, sino que esa información ya se convierte en conocimiento cuando la interiorizamos, cuando la ponemos en práctica, ¿no? Es decir, podemos hablar mucho, o podemos saber mucho, o podemos conocer mucho de la cultura náhuatl, o de la cultura totonaca, o de la cultura mixteca, o de la cultura tarahumara, o mije, ¿no? O triqui. Y podemos ser muy expertos, teóricamente. ¿Cuándo es que interiorizamos y cuándo es que comprendemos realmente su cultura? Pues bueno, cuando estamos dentro de la cultura, cuando hacemos lo que la cultura hace, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo voy a saber de masculinidades, por ejemplo, ¿no? Puedo ser una mujer y hablar mucho de masculinidades y ser muy teórica, pero ¿cuándo es que voy a comprender? Bueno, cuando esté yo más precisamente en este sentido de las masculinidades, o lo mismo con feminidades, ¿no? O lo mismo con el feminismo. Puedo hablar muy teóricamente de feminismo, pero ¿cuándo voy a realmente entender el concepto? Bueno, cuando esté ahí con las femeninas, cuando esté ahí entendiendo su pensamiento, por qué lo piensan de este modo, por qué creen estas u otras informaciones, hasta que esté yo en este proceso, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Puedo saber mucho, puedo haber leído mucho, puedo haberme preparado mucho para ser padre o para ser madre, por ejemplo. Es decir, yo ya sé que los niños necesitan X, Y, Z, como dice Luis Duch, que son infants, es decir, que no pueden hacer nada por ellos mismos, sino que necesitan la ayuda de esta estructura de acogida que se llama hogar o que se llama casa, ¿no? Eso que se llama familia, pero no lo voy a saber bien a bien hasta que yo esté ya con mi hijo en brazos o con mi hija en brazos, ¿no? Es ahí donde voy a ir aprendiendo cosas. Y en ese sentido, el aprender estas cosas con respecto a mi hijo o a mi hija, a mi primer hijo, a mi primera hija, no me asegura que mi segundo hijo o mi tercer hijo vaya a hacer o vaya a repetir los mismos procesos que el primero, ¿no? Sino que hay que reaprender. En ese sentido también
esta analogía que hacemos con respecto a los medios de comunicación o las tecnologías. Las tecnologías son nuevas y avanzan cada día. Existen cambios, dice la compañera Carla, ¿no? Existen cambios. En ese sentido de los hijos existen cambios, y en ese sentido de la vida existen cambios, en ese sentido del pensamiento feminista existen cambios, en ese sentido de la cocina existen cambios, en el sentido de la tecnología siempre va a haber cambios. Nosotras mismas, hagan una reflexión, interioricen. Somos las mismas que cuando estábamos en el bachillerato, pensamos de la misma manera. Somos las mismas que cuando estábamos en el primer cuatrimestre de la licenciatura. O es más, somos las mismas que ayer. Es decir, ¿qué tanto hemos ido cambiando? ¿Cómo voy viendo la vida desde el hoy? Desde el presente. Lo que hoy me suceda, quizás no me suceda mañana, o quizás me suceda algo muy parecido, pero tiene una diferencia. Lo que pasa es que nosotros cotidianizamos y todo lo que se parece lo metemos en un solo espacio. Pero en realidad todo lo que nos pasa es algo diferente todos los días, ¿no? Todos los días me levanto con las mismas ganas, o en algunos momentos tengo esta flojera, quizás este cansancio, etcétera. Dice Carla, siempre estamos en constante construcción. Sí, es cierto, siempre estamos en constante construcción, siempre estamos en constante aprendizaje, siempre estamos en constante cambio de pensamiento, ¿no? Y en ese sentido, con referencia al tema, siempre están las tecnologías cambiando. Y con lo que decía su compañera Alison, en ese sentido de que las tecnologías cambian, necesitamos ser precisamente críticos con respecto al uso de las mismas. Dice su compañera Alison, todos los días aprendemos algo o corregimos algo, lo que representa un cambio en nosotros. Sí, muy bien dicha la frase, corregimos algo, ¿no? Puede ser que corrijamos algo, y en ese sentido yo lo cambiaría por innovamos algo, ¿no? Es decir, cambiamos algo. Es que me corté el cabello, innovaste. Es que hoy me sentí bien y me puse unos aretes más largos, ¿no? O hoy me sentí mejor y ando con tenis y me siento cómodo. Es decir, cambiamos, ¿no? Cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra forma de actuar, cambiamos nuestra forma de aprender. No aprendemos de la misma manera. Usamos los medios tecnológicos como medios de información, pero que después nosotras las transformamos en conocimiento. Miren, la información como tal es información, e información será. No hay nada más, solo es información. Pero porque ustedes tengan mucha información no significa que tengan conocimiento. Es decir, yo tengo información de economía del país, ¿no? Y me estoy dando cuenta que los gastos del país están yéndose a la basura. ¿Para qué les dan becas a los muchachos de prepa? Si no quieren estudiar, son unos flojos, son unos ninis. ¿Para qué les dan dinero a los ancianos? Si esos ya van a morir, ya para qué les dan, es tirar el dinero a la basura. Y esos dos pensamientos son pensamientos clasistas y son pensamientos de gente que se supone o piensa que tiene mucha información, pero que en realidad nunca lo ha bajado a la práctica. ¿Por qué se hace lo que se hace? Porque el país camina mejor. Porque el dinero no debe de ser para los ricos, debe ser para los pobres, ¿no? Para aquellos que tengan más posibilidades, y entonces no se diga que no quieren hacer nada porque son flojos.
Muchas de nosotras estamos haciendo mucho esfuerzo por estudiar, ¿no es cierto? Estudiamos y trabajamos. Es decir, podemos saber mucho de algo y dar opiniones sin saber el contexto de esa opinión que estamos dando, ¿no? Mucha gente dice, es que la gente indígena no quiere avanzar y por eso sigue siendo pobre. O es más, el pobre es pobre porque quiere. Pero nunca ha ido la persona que dice esos contextos y vive con los 10 pesos o 15 pesos que al día vive la persona pobre, ¿no? Y no es que no trabaje, lo que pasa es que no le dan las oportunidades. Es como este ejemplo que les ponía en algún momento de que se les pedía en nuestro país hace algunos años a los jóvenes, ¿no? Que después se les empezó a llamar ninis de una manera clasista, ¿no? Porque se les pedía, si querían trabajar, entrar en una empresa y que tuvieran tantos años de experiencia. Bueno, querían estudiar y se les pedía un examen que no era posible que pasara o estaba hecho para que solamente cierta élite pasara, ¿no? Es decir, aquellos que podían pagar y aquellos que podían hacer cosas. Y en ese sentido, pues no pueden estudiar ni trabajar los muchachos, ¿no? No se les da las oportunidades o no se les daba en otros momentos. Y ahora se ponen programas como estos programas que se les dan a los jóvenes de trabajo, que se me olvidó ahorita el nombre, a ver si alguien me recuerda, ¿no? Y se dice que es un desperdicio de dinero, ¿no? Porque ¿por qué le dan a esos jóvenes ese dinero si no están haciendo nada productivo? Es decir, siempre los medios nos van a dar información. Y nuevamente aquí cito a su compañera Alison. Los medios los podemos usar, ¿no? Para información, pero necesitamos ser críticos con esa información. Bien, y en este sentido los medios son parte fundamental del aprendizaje. Ahora hay que utilizarlos en ese sentido. Bien, bueno, yo cierro aquí mi participación porque si no me la voy a llevar hablando y me gustaría que las demás compañeras compartieran algo. ¿Alguien más quiere compartir? ¿No? Sobre la clase. Adelante, compañera Dulce. Buenos días. Bueno, pues Yes. estábamos hablando sobre los medios y pues yo podría destacar que son un conjunto de recursos, tanto como procesos y herramientas de la información y la comunicación. Bueno, y las podemos aplicar a la estructura de las actividades del sistema educativo. Y también estábamos hablando sobre la economía y pues la tecnología también se interrelaciona con la economía, como por ejemplo, al pretender la transformación para la satisfacción de las necesidades, como por ejemplo comprarse una computadora, un nuevo celular o cosas así. Eso sería todo, profe. Ok, muchas gracias, Dulce. Muchas gracias. Adelante, compañera Carla. Sí, profe. Bueno, ahorita que comentaba mi compañera eso de la economía, yo creo que también las tecnologías afectan un poco a la humanidad, Ujú, sobre todo a las personas que laboran dentro de una empresa, digámoslo así, ya que como la tecnología va innovando y va cambiando radicalmente, ahora lo que hace un trabajo ya no lo hace una persona, sino ya una máquina. ujú, Entonces, esto genera desempleo dentro de una sociedad. Eso también es como una cierta desventaja que tenemos gracias a los medios tecnológicos. La mayoría de empresas pues ya tienen como una maquinaria que les ujú. facilita, que les facilita el trabajo y además, pues como bien sabemos, la empresa lo que busca es ganar Claro. y ya, entonces por eso es como más fácil comprar eso a estarle pagando cada 15 días un salario a una persona. Ok.
Y eso es todo, profe. Ok, muchas gracias, Carla. Me recuerda un poco a la revolución industrial, ¿no? Adelante, Alison. Pues en cuanto a lo que decía mi compañera Carla, igual creo que venía ese concepto en la lectura de Ujú, la alfabetización ujú, o era una palabra parecida, no recuerdo bien cómo era. Se supone de enseñarle o reenseñarle a la gente ujú, a usar la tecnología, pero ya se convirtió en una necesidad. claro. Por eso no aparece la palabra alfabetización. Sí, Pues a lo que decía mi compañera, ok, muchas gracias, a las Alison. personas ahora a utilizar esa tecnología. Ok, ok, muchas gracias, Alison. Sí, me parece que es alfabetización tecnológica, sí, o, bueno, por lo general somos analfabetas tecnológicos, ¿no? Nos pasa a todos y a todas. Eh, Dice Mari, de hecho, en cierto modo, no, también las personas nos hemos vuelto flojos por las tecnologías. Y sí, efectivamente, las tecnologías nos han venido a facilitar muchas cosas, ¿no es cierto? Nos han venido a facilitar muchas cosas en el sentido de que ahora podemos hacer eh, ciertas actividades mucho más fácilmente, ¿no? Y no es que nos hayamos hecho más flojos, sino que me parece que lo tenemos más fácil y podemos hacernos como, bueno, como decir no pasa nada, yo lo busco en el internet y ya está, ¿no? Dice, por ejemplo, ahora ya buscamos imágenes en Google y anteriormente pues teníamos que buscar en libros a la imagen que queríamos y no en un solo libro, sino que en muchos libros, ¿sí? Es cierto, ¿no? Buscamos cosas en San Google porque todo nos resuelve. Y en ese sentido vuelvo a lo que decía su compañera Alison. Hay que ser críticos con la información. No está mal, no es incorrecto que nosotros usemos la tecnología para aprender. Lo que es incorrecto que usemos la tecnología para pasar, ¿no? En este sentido de la educación. Perdón, porque eso es lo que nos sucede, que en la educación lo tenemos muy, 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 digamos, más facilitado porque podemos encontrar cualquier cosa. Bien, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo. Todo, dice su compañera Alison, todo ya lo habíamos visto de alguna manera en este sentido de los hipertextos, en este sentido de la parte tecnológica, en este sentido de los medios de enseñanza, que bueno, ya hablamos de los medios impresos, que pueden ser también medios de engaño o los medios audiovisuales como la televisión, la radio y ahora los medios digitales, ¿no? Que comentaba su compañera, las redes sociales, ¿no? Y bueno, hay una explicación de todos estos medios que utilizamos, ¿no? Hay una explicación de todos estos medios que utilizamos dentro de, o deberíamos de utilizar dentro de lo educativo, ¿no? Dentro de lo educativo. Y en la segunda lectura habla un poquito más sobre el currículum y cómo el currículum se está metiendo mucho la tecnología. De hecho, seguramente ya muchas de ustedes, seguramente en la prepa ya tuvieron clases de tecnología como introducción a la informática o a lo mejor mantenimiento de equipo de cómputo preventivo y correctivo, no sé, redes, etcétera. Algunas de esas materias que son específicamente de tecnología ya las han llevado y en ese sentido el currículum se está metiendo dentro de las tecnologías, ¿no? Dentro de las tecnologías. Y bueno,
Lo importante sería que nosotros pudiéramos usar las tecnologías o los materiales tecnológicos para precisamente trabajar, ¿no? Para precisamente trabajar con, pues con esta, con estas tecnologías para la educación, ¿no? Bien, no sé si alguien quiere comentar algo. Me gustaría que si alguien tiene algo que comentar, que lo hiciera. Y si no, me gustaría poner un ejemplo de lo que nos compete con respecto a estos medios y cómo los usamos. Por ejemplo, ya vimos la clase pasada de cómo intentar hacer un audio, ¿no? De cómo hacer un audio usando esta herramienta Audacity, ¿no? Se puede hacer también spots o algunas cosas interesantes con Audacity. En esta ocasión me gustaría que pudiéramos ver un ejemplo de alguna edición de video. Claro que se necesitan ciertas bueno, se necesitan ciertas cosas, por decirlo de alguna manera, dentro de sus equipos para que pudieran hacer esta edición. La edición de audio y video siempre es muy, muy, muy pesada, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna preguntita o algo, ¿no? Con respecto a esto de las tecnologías. Por mi parte no, profe. Ok. Bueno, entonces, vamos con el ejemplito para que vayamos cerrando la clase. Muchas gracias, Carla. Vamos con el ejemplito para que vayamos cerrando la clase. Bueno, primeramente les voy a hacer la presentación de la pantalla. Miren, en el caso de... en el caso mío, yo como realizo precisamente las ediciones, es precisamente con un programita que se llama OBS, que me puede grabar la pantalla, ¿no? De hecho, ahorita la presentación que les estoy haciendo la está grabando mi herramienta que se llama OBS, que la tengo aquí. Miren, es esta negrita. Si le doy clic aquí, miren cómo ahora lo que se presenta es precisamente el OBS en general. ¿Sale? Si yo pusiera en mi otra pantalla esta, entonces se grabaría esto de aquí. ¿Sale? En ese sentido es como grabo yo los videos o grabo, digamos, las imágenes. Por ejemplo, en este caso yo ya tengo varias pestañas. Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera trabajar con el video, ya le doy aquí y también tengo aquí algo ya prescrito, como es que me pueda grabar el escritorio. Ahorita lo tengo desactivado, pero si yo lo activo, me lo grabaría en ese sentido, que estaría grabando el tercer monitor, ¿no? Por ejemplo, si yo paso esta hacia este lado, déjenme ver, ay, no lo agarré bien, déjenme ver, ahí está. Miren, fíjense cómo ahora ya lo tengo en el tercer escritorio, ya se está viendo esta, bueno, en el tercer monitor, y esta pantalla ya se está viendo. Bueno, esto no era lo que les quería yo mostrar, sino lo que les quería yo mostrar es que puedo estar grabando, por ejemplo, desde una cámara web, que ya también previamente la tengo activada, y me grabaría precisamente, miren, aquí están mis manos, me grabaría precisamente el escritorio, porque es donde grabo precisamente los espacios. También tengo una segunda cámara donde podría yo activarla, y entonces... déjenme acomodar bien la cámara. Me grabaría ya parte de la cara. Miren, aquí estoy. Hola.
¿sale? Tengo estas herramientas ya específicamente en esta herramienta llamada OBS para que yo pueda entonces hacer ciertas cosas, ¿no? Bueno, esto se está grabando y va a quedar en la clase. Vamos a desactivar, les desactivo aquí lo que las cámaras, ¿no? Ya tengo estos espacios. Nosotros tenemos este que es el de las clases, ¿no? Bueno, y en ese sentido, uno puede empezar a hacer grabaciones. Por ejemplo, yo ya tengo aquí en mi computadora, tengo un espacio específico para guardar los videos. En este caso, si se dan cuenta, este que tenemos acá es el que precisamente está grabando la máquina, es la clase de hoy. Y tengo otros videos como son estos de acá, que son los videos que yo realizo para digamos, de computadoras y eso. Entonces vamos a hacer un ejemplito con respecto a una de estos videos. Tenemos aquí varios videos. Los tamaños de estos videos son demasiado grandes. En este caso tiene 2 GB 87 y en este caso creo que tiene como 13, ¿no? Son videos demasiado grandes que obviamente duran más de 1 hora, 2 horas, 3, y que no puedo poner todo ese video, todo el video de 1 hora en el canal. No porque no sea educativo todo lo que hago, sino porque por lo general nosotros y nosotras lo que hacemos es que tenemos 5 o 6 minutos de atención con respecto al video, ¿no? Sobre todo si es que nos interesa el tema o no. En ese sentido también la importancia de la educación, de hacer videos cortos para que los jóvenes y las señoritas estén atentos por ese periodo de tiempo. En el caso mío, yo hago los videos haciendo una edición de los mismos donde vaya cortando algunas cosas, ¿no? Para que quede lo más corto posible y entonces no sea tan largo y la gente pueda estar más tiempo en él. Por ejemplo, en mi caso, los videos son aproximadamente de 10 a 15 minutos y bueno, estamos en ese proceso de ir avanzando. Bien, vamos a pasar a la edición. Yo creo que vamos a intentar, no tengo algo preparado, así que vamos a intentar hacer una edición de estos para que ustedes también vean cuál es el proceso de la edición de los mismos, ¿no? En este sentido educativo, ¿sale? En este sentido educativo. Entonces, déjenme pasar para este lado. Voy a pasar para acá la pantalla donde se encuentran ustedes y déjenme cambiar entonces la presentación de la pantalla. Déjenme cambiarla para que ustedes vean toda la pantalla y vamos a presentar la pantalla principal, que es esta, que es precisamente donde voy a realizar la edición. Sí se ve, ¿verdad? Coméntenme por ahí si se ve. Pues sí se ve. Ok, muchas gracias, Alison. Bueno, entonces, lo que yo hago es usar un programita que se llama Magic Video Deluxe, ¿sale? Hay otros programas en este mundillo informático que pueden trabajar, ¿sale? Entonces, fíjense, ya lo abre, esta es la presentación, ¿no? Esta es la presentación y le vamos a dejar aquí porque en realidad solamente es para que ustedes tengan una noción de cómo se hace una edición,
le vamos a dejar la fecha de hoy, le vamos a dar en crear proyecto, ¿no? Y fíjense cómo ya tengo una pantalla aquí, ya tengo mis espacios donde voy a meter las cosas y vamos a usar, yo creo que este de acá, ¿sale? Este no lo podemos usar, de hecho ni se ve, si se dan cuenta ni se ve. ¿Por qué? Porque es el que estamos grabando, ¿no? Es el que estamos grabando, entonces no lo puedo usar porque se corrompería la grabación y entonces ya no podríamos subirla a la clase. Debo aclarar que las clases en este sentido no se editan. Las clases las subo tal cual porque es lo que se vio en la clase. Pero digamos que vamos a usar este ya entrando. Lo jalamos, fíjense cómo solamente lo jalamos. Y aquí está precisamente lo que yo quiero que ustedes vean de la parte de la edición, ¿no? En este caso, si no tiene volumen, ¿no? No tiene volumen, lo grabé así en, digamos, en silencio, solamente mostrando cosas, porque posteriormente en Audacity yo grabo la voz y se la ensamblo a este video. ¿Sale? Entonces, ahí empieza, si se dan cuenta, esto, por ejemplo, que me paro, esto no va a salir en el video, ¿no? Tendría que empezar ya abriendo estos paquetes que me han traído, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Un pequeño corte aquí, por ejemplo, en este espacio, ¿no? O en este espacio que tenemos aquí. ¿Sale? Vamos a hacer más grande esto para que veamos. Ok, y me da más posibilidad de poder ver dónde puedo recortar. Digamos que ahí es donde quiero cortar, ¿sale? Y esta parte que ya no voy a usar, fíjense, la vamos a correr otra vez. Fíjense qué es lo que pasa ahí, es que me paro, se me olvidó agarrar las tijeras y lo que voy a usar para, digamos, para abrir los paquetes, y eso pues la gente no le interesa, ¿no? Digamos. Entonces, una vez que ya estoy, que ya voy a empezar a abrir, desde ahí es donde voy a cortar. Esto que se puso en amarillo, lo único que hago es darle suprimir, ¿sale? Le doy suprimir y ya usamos esta parte de la apertura de este paquete, ¿no? De este paquete. Y bueno, creo que estoy viendo que aquí también podríamos recortarle. Vamos a recortar esta parte. Y fíjense cómo se va haciendo más corta. Esta tiene una duración, no sé si la vean en su celular, pero en la parte de aquí me dice que tiene una duración de 10 minutos con 54 segundos, es decir, casi 11 minutos. Digamos que ya hacemos esa edición. Esa es la parte fácil, digamos. Vamos cortando, necesitamos precisamente ver ¿qué es la cosa? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En ese sentido no hay problema cuando hagamos un video educativo, porque nos podemos equivocar, pero podemos hacer la edición. Eso es lo importante de estas herramientas, ¿no? De la edición. Bueno, digamos que vamos a hacer más larguito este. Ok. Digamos que déjenme ver. Vamos a ver, para que no se haga tan larga la explicación. Bueno, es que venía un pin doblado ahí, pero bueno, y ahí está mi sobrino checando que efectivamente esté yo haciendo el trabajo correcto. Digamos que hasta ahí. Bueno, le vamos a poner bueno, digamos que ya está editado, ¿sale? Ya no voy a cortar ni pegar. Ya está editado ahí, ya hice los cortes necesarios y necesito ponerle una introducción, ¿no? En mi caso, si yo tengo todo aquí en este disco, me voy a donde dice para edición
Y en edición yo ya tengo lo que necesito para trabajar. Por ejemplo, este de subscribe, ¿no? Tengo 3. Los vamos a seleccionar los 3 y los voy a arrastrar en la segunda parte. Bueno, ya tengo aquí en la segunda parte. Vamos a tomar uno de estos y lo vamos a dejar por aquí, ¿sale? Y lo vamos a dejar el otro por acá. Bueno, lo dejamos aquí en medio y un tercero por aquí, ¿sale? Esos son clips por separado. Y entonces lo único que hacen es precisamente decir que te suscribas, ¿no? Por ejemplo, aquí, lo vamos a dejar aquí para que vean qué es lo que sucede, ¿sale? Ahí está, estamos enseñando cosas y de repente viene la suscripción. ¿Qué pasa ahí? Ahí tengo un problema, ¿sale? Tengo un problema de edición porque ya no sigue lo de atrás, porque lo de la segunda posición tapa la primera posición. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues ahí es donde podemos usar la herramienta de edición, ¿sale? Una vez que ya la tenemos, vamos a seleccionar este espacio y nos vamos a una herramienta que se llama efectos. Y en esta herramienta que se llama efectos, yo debo de buscar alguna herramienta dentro de esta misma herramienta que se llame posición y tamaño. ¿Sale? Le doy clic a posición y tamaño y ¿qué es lo que hago? La jalo. Y miren nada más. ¿Sale? Ya la puedo poner ahí. Ya la puedo poner ahí. Y ahora, si la corremos, ahí sigue, pero ya no tapa toda la pantalla, ¿no es cierto? Ya solamente es en un espacio. Pero yo no quiero que quede tan simple, ¿no? Yo no quiero que quede tan simple, entonces la hacemos más grande. Nos vamos a otra herramienta, a otra que se llama plantillas. Y vamos a buscar algo para que se vea interesante, ¿no? Vamos a ponerle este aquí. Esto ya lo trae predefinido el programa de edición, o al menos así debería de ser. Y vamos a poner otra, cualquiera que esta sea. Este de aquí. A ver, ¿qué cosa hace? ¿Sale? Y entonces, si le ponemos aquí, vamos a darle un clic para que avance y miren lo que hace. ¿Sale? Ya trae un pequeño efecto. Trae un pequeño efecto que me permite darle más vida a las presentaciones. Obviamente este no es el proyecto que se va a quedar, sino es un proyecto de ejemplo porque en realidad no tenía algo educativo que mostrarles o hablando de algo educativo. Entonces, en ese sentido, fíjense cómo es que ya tenemos aquí esta parte. ¿Sale? Podemos hacer lo mismo con esta de acá, porque si le damos aquí me va a tapar igual la pantalla, ¿no? Me la tapa. Si le doy aquí lo mismo, me va a tapar la pantalla, no esta. Pero ya vimos ese proceso de hacer precisamente más pequeño esa segunda imagen, ¿no? O ese segundo video. Ahora, bueno, debe de tener un inicio, ¿no es cierto? Debe de tener un inicio en esta parte para que sepa que es un video mío, ¿no? O para que podamos, digamos, de alguna manera identificar la marca que yo estoy promocionando, ¿no? Y entonces, en ese sentido, los videos que yo utilizo son estos que están aquí, que los voy a poner por acá. Los voy a jalar y los voy a poner por acá. Y en ese caso yo utilizo este video. Déjenme quitar este. Utilizo este video para el principio y para el final, ¿no? Y entonces este lo vamos a poner aquí. Vamos a intentar jalar este un poco y lo ponemos acá. Ay, perdón. Déjenme quitar estos de aquí porque si no me los sube todos. Fíjense cómo estoy haciendo una edición. Esto es parte de la edición, ¿sale?
es parte de la edición, que tú tengas ya ciertas cosas predefinidas. Por ejemplo, en mi caso sería este, ¿sale? Empieza así, más o menos, y esa es parte de mi introducción, ¿sale? Es parte de mi canal. Y entonces este también lo pongo al final, y para eso necesito poner algo aquí. Y yo lo estructuro de la siguiente manera. Se los comento para que ustedes también vayan estructurando en algún momento que puedan hacer una edición. Lo estructuro de la siguiente manera. Está primero esta parte, que es la introducción. Después viene una parte hablada, que sería donde yo doy introducción al video de lo que voy a hablar. Y después tendría un intro, pero en música, ¿sale? En este caso yo uso esta de aquí. Lo vamos a hacer sin la explicación mía, ¿sale? Entonces ya tenemos este de aquí. Fíjense, lo tengo que unir a este de acá. Si voy muy rápido, me comentan o me dicen si tienen alguna duda o algo. ¿Sale? ¿Todo bien hasta ahorita? Sí, profe, todo bien. Bueno, por mi parte sí. Ok. Bueno. Vamos a hacer más pequeño este. Y Sí, profe, todo bien. muchas gracias, Carla. Muchas gracias. Ya lo tenemos aquí y aquí unimos, fíjense. Este lo vamos a unir acá. Así, digamos. Y entonces ya termina y empieza la introducción. ¿Vale? Es una introducción que también es parte de la promoción del canal. ¿Vale? Bueno, digamos que ya está editado. Vamos a jalar esta otra parte. Vamos a jalar esta otra parte aquí. La unimos también, ¿sale? Y entonces ya quedarían tres secciones. Quedaría el inicio del canal. Bueno, antes iría una introducción hablada mía y después la introducción en música del canal. Y después ya lo que voy a trabajar aquí, ¿sale? Y bueno, esto lo ponemos acá, ¿no? Aquí también llevaría otra parte de el final del canal, ¿sale? El final del canal, bueno, el final de, digamos, de la charla también termina con la parte de música, ¿no? La parte de música y el intro del principio, ¿no? Entonces, digamos que son partes que yo uso para hacer la edición de los videos. Y bueno, si se dan cuenta, ahorita nos hemos tardado no mucho tiempo, poco tiempo, pero en realidad la edición sí que es un poco más tardada, ¿no? Porque se le pone música. Por ejemplo, si yo quisiera ponerle música, le pondría música en otro espacio, ¿no? Por ejemplo, esta se la ponemos aquí. Y entonces, donde haya música, por ejemplo, en esta, digamos, en esta introducción de música, en esta de aquí, donde hay una música, tendría yo que hacer un corte para que no se vincularan, digamos, ¿no? Este sería un corte y lo tendríamos que poner hasta acá, ¿sale? Y obviamente, pues para que no esté la música más elevada, tendríamos que bajarle el volumen aquí. Por lo general yo lo manejo en el 25, ¿no? Por lo general yo lo manejo en el 25. Y aquí, obviamente, para que no se escuche mal y para que no termine mal, se baja el volumen hasta que desaparezca. Y así ya puede iniciar, ¿no? Fíjense cómo ya está. Ahora, este que tengo aquí, este que tenemos aquí, es otro pequeño espacio que me promociona también el canal,
¿no? Que me promociona también el canal. Obviamente, tendríamos que hacer la edición para que pudiera entrar de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido tendríamos que irnos a efectos, seleccionar tamaño y hacer más pequeño ¿no? Hacerlo un poquitito más pequeño, ponerlo en algún lugar específico y ponerle algún efecto. Por ejemplo, yo creo que sería le vamos a poner aquí, para que entre y para que salga. Y entonces fíjense ahora cómo voy a mutear esto, porque yo aquí sí lo escucho. Voy a mutear y fíjense, ahora ahí entra, tiene un efecto de entrada y tiene un efecto de salida. ¿Sale? Y en ese sentido, ya lo podría yo copiar así tal cual como está. Le doy copiar y lo podría yo poner en alguna otra parte del video, ¿no? Por ejemplo, aquí. Ahí está. Podría yo poner otro acá. Y entonces podría ir promocionando, digamos, el video. Y aquí con este aspecto también tendríamos que cortarle aquí donde empieza la música, ¿no? Le cortamos aquí donde empieza la música del intro o de salida y aquí le jalamos para que más o menos quedara bien. Bueno, en ese sentido, esta herramienta me facilita hacer videos. Ustedes pueden hacer videos de manera educativa también en algún momento. Claro que sí es importante tener ciertas características dentro de los equipos para que ustedes puedan hacer una mejor edición de video. Y finalmente, ya para guardarlo, lo único que haríamos es archivo y exportar película. En mi caso yo los exporto como video MP4. No lo vamos a hacer porque solamente es un ejemplo. Pero más o menos así se haría la edición del video. Obviamente este video que dura de grabación 10 minutos, seguramente me quedaría un video como de 3 o 4 minutos, ¿no? Como de 3 o 4 minutos. Y ya con toda la edición, es decir, con todas las partes que le tengo que ir cortando. Y sobre ya la edición completa, digamos. Déjenme hacer más grande digamos ya la edición completa, que podrían ser 4 o 5 minutos. Sobre esa edición yo empiezo a hablar y le monto precisamente la explicación. ¿Sale? Hay dos procesos de edición, el de edición de video y el de edición de audio, ¿no? Y ya ese audio se pone como esta música y se pone, en este caso empezaría desde este espacio hasta este espacio, ¿no? Ahora, digamos que en algún momento de la presentación yo les dije que se suscribieran, que dieran like, etcétera, etcétera. Vamos a pensar, y con esto termino, vamos a pensar que es aquí al inicio de este espacio. Bueno, también lo que hacemos es importar, nos vamos, obviamente esto previamente lo deben de ustedes de tener en algún espacio, creo que está aquí. Aquí nos vamos a imágenes y no sé, podríamos decir, por lo general decimos suscríbase, ¿qué otra cosa decimos? Comparta, deje sus comentarios o algo así, ¿no? Deje su like, ¿no? A ver, digamos que no los veo, pero bueno, le podríamos decir que comparta, ¿no? Ponemos aquí comparta, hay que compartir. Podríamos poner dar like, no sé, lo podemos poner aquí, dar like. El otro es suscribirse, ¿no? Aquí hay uno, pero vamos a ver si encontramos otro. Denme un segundito. Aquí está.
¿no? Suscribirse, ¿no? Compartir, dar like, suscribirse. Y bueno, para que fuera interesante esta parte, pues tendríamos que también editarlas, ¿no? En ese sentido podríamos ponerle los efectos. Recuerden que necesitamos hacer esto más pequeño. Entonces lo podríamos poner así. En este espacio vamos a hacer más pequeño el otro. No se ve, pero lo hacemos más pequeñito. Y no sé, lo podríamos poner en este otro espacio. Y el tercero, que tampoco se ve, pero que está aquí. Y ya tenemos tres. Bueno, esto es un ejemplo, ¿eh? No es como realmente quedaría. Tendríamos que buscar otros espacios, pero digamos que es así, ¿no? Y entonces ahora nos vamos a los efectos. Y en los efectos, perdón, en las plantillas. Y en las plantillas, pues quizás podríamos poner este de aquí, ¿no? Podríamos poner este de aquí, acá. Y el mismo lo podríamos poner acá. Y entonces ya quedaría un efecto más o menos así. Ahí está el primero, ahí está el segundo y ahí está el tercero, ¿no? Y quizás para salir podría ser este de acá, ¿no? Para que de alguna manera salga. Ay, perdón, ya me equivoqué aquí. De alguna manera salga el... Uy, ya no me permite. Déjenme ver. Aquí está. Déjenme ver si me lo deja poner aquí. Ahí está. ¿Sale? Entonces, fíjense. Esto que se hace con esta herramienta de edición. ¿Sale? Entonces, ahí está. Entra el primero, entra el segundo, entra el tercero. Y ahí sale el primero, sale el segundo, sale el tercero. ¿Sale? Es decir, es un proceso de edición que en este sentido se hizo de manera rápida, pero que en realidad sí lleva su tiempo. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a esto que les estoy presentando. ¿No? ¿Algo? No, profe, no, por mi parte no. Ok. Bueno, y así se haría un proceso de edición. ¿Sale? Así se haría un proceso de edición. Déjenme dejar de compartir. Ok, vamos a pasar este para acá. Y ¿para qué nos sirve esto? ¿No? ¿Para qué nos sirve esto? Esta información ya sé que es importante que se trabaje de manera presencial, pero en algún momento nosotras quizás tendríamos que grabar una clase o quizás tendríamos que hacer un ejercicio o quizás tendríamos que hacer algo, ¿no? O quizás iniciar un canal educativo y de esa manera podríamos trabajar, ¿no? O, bueno, ahora con este uso de las nuevas tecnologías, esta puede ser una aplicación precisamente para las nuevas tecnologías. Bien, pues nada, eso sería todo lo que les presentaría por el día de hoy. Espero que haya quedado claro, que me haya yo explicado. Y pues nada, no sé si tengan algún comentario. Todo claro, muchas gracias, Carla. Bueno, pues le vamos a dejar aquí, ¿no? Le vamos a dejar aquí. Nos vemos. Muchas gracias, Cristal. Nos vemos la siguiente clase.